¿Qué tal, amigos? Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos informativos para hacer un análisis razonable y tratar de comprender por qué suceden, cómo nos afectan y la trascendencia que pueden tener. Tome nota, por favor, porque hoy, justamente hoy, estamos exactamente a 30 días de las elecciones del primer domingo de junio del 2025. Ya vamos encaminadísimos hacia esos comicios y, por supuesto, en el transcurso de las últimas 4 semanas van a surgir elementos informativos importantes con respecto a la validez de las candidaturas, a la idoneidad de los candidatos, a los impedimentos jurídicos que tendrían algunos candidatos. Pero el problema es que ya están todos en la boleta y en su momento tendrá que ser el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso, en último término, una nueva institución que se va a llamar Tribunal de Disciplina Judicial. Y justamente hoy vamos a hablar del Tribunal de Disciplina Judicial para tener una idea bastante clara de la enorme relevancia que este Tribunal de Disciplina Judicial tendrá en el futuro esquema del nuevo Poder Judicial que se renovará el domingo 1 de junio. Justamente entre las instituciones que son producto de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que entró en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024, hay una que será clave para vigilar que ministros, magistrados y jueces cumplan honradamente con la ley y pongan la justicia al alcance del pueblo. Nos referimos al Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones. Este Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por 5 magistrados electos por la ciudadanía a nivel nacional en los comicios del primer domingo de junio del 2025, cuando se votará por 3 mujeres y 2 varones. Estas 5 personas que sean electas el 1 de junio tomarán protesta el 1 de septiembre en la primera sesión del próximo periodo de sesiones de la Cámara de Senadores. Ante el Senado de la República tomarán protesta los 5 magistrados, nuevos magistrados, que integrarán este nuevo órgano del Poder Judicial llamado Tribunal de Disciplina Judicial. En la diapositiva número 2 vemos exactamente la boleta que vamos a usar el día de las elecciones. Ahí vemos exactamente los nombres de los 38 candidatos, entre los cuales tendremos que seleccionar a mano izquierda, en la parte superior de la boleta, 3 mujeres de 20 candidatas. Tendremos que seleccionar 3 para que sean las próximas ministras del Tribunal de Disciplina Judicial. En la columna de la derecha que vemos aquí en esta boleta electoral, de esa columna de la derecha, donde hay 18 candidatos hombres, tendremos que seleccionar a 2 varones para que integren la sala, el pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. 3 candidatos de los... Hay en este momento exactamente 38 candidatos, como le decía a usted, 20 mujeres y 18 varones. De esos 38 candidatos, esto es muy importante que usted lo tome en consideración, de esos 38 candidatos, 15 fueron propuestos por el Poder Legislativo, 12 candidatos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y solamente 6 son propuestas del Poder Judicial. 2 candidatos fueron propuestos de manera conjunta, coincidieron en ese punto los poderes ejecutivo y judicial, y 3 candidatos están en funciones en el actual Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que será sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial. 3 actuales integrantes de este Consejo de la Judicatura, 2 mujeres y 1 varón, aspiran a convertirse a partir de junio en integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en pleno y en comisiones.
podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Esto lo establece el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hay aquí un detalle que quiero hacer notar y que me parece relevante. Si usted escuchó, estamos hablando de que este tribunal podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de una investigación cuando se presuma que se ha cometido una violación a la ley o que algún ministro, juez o magistrado ha cometido algún delito o alguna obstrucción de la justicia. Que lo pueda hacer oficiosamente es muy importante porque esto significa que bastará con que alguno de los 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se entere o sospeche que exista un acto de corrupción, de abuso o delito de algún funcionario judicial para que el Tribunal de Disciplina Judicial pueda iniciar una investigación. Es decir, no se necesitaría obligadamente una denuncia, pero por supuesto, con mayor razón, cuando algún ciudadano, quien sea, el ciudadano que sea, sin importar su origen, su rango, su posición social, presente una denuncia, el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá que tomar cartas en el asunto y llevar a cabo una investigación sobre la denuncia que se presente. Pero aún no habiendo denuncia, sobre la base de la presunción de que algún funcionario judicial cometió una irregularidad, abuso o delito, el Tribunal de Disciplina Judicial podrá iniciar una investigación. El Tribunal de Disciplina Judicial desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por 3 de sus integrantes que fungirán como autoridad substanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Las resoluciones de estas comisiones podrán ser impugnadas ante el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, que resolverá por mayoría de 4 de 5 votos en los términos que señale la ley. Las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procederá juicio ni recurso alguno en contra de estas resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Esto qué significa? Que las conclusiones a las que llegue el Tribunal de Disciplina Judicial no pueden de ninguna forma ser revertidas mediante ningún recurso de carácter jurídico y por lo tanto serán definitivas e inatacables. Eso dice la ley. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y representar al Pleno o a sus comisiones, presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras funciones que determine la ley. Como usted podrá ver, estamos hablando de un tribunal que tendrá amplísimas facultades para combatir lo que hemos criticado mucho en el Poder Judicial, la impunidad con la que algunos funcionarios, jueces, magistrados e incluso ministros se mueven en este espacio privilegiado del hasta ahora Poder Judicial casi impenetrable. Bueno, en la diapositiva número 6 podemos ver cuáles son específicamente las facultades sancionadoras del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué dice la ley sobre estas facultades? Dice lo siguiente, escuche usted, es muy interesante esto. En el Tribunal de Disciplina Judicial va a recaer
gran parte de la esperanza que tenemos los mexicanos de que la justicia cumpla con sus altísimos y nobles propósitos. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Disciplina Judicial podrá dar visto al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo, que si el Tribunal de Disciplina Judicial documenta que algún funcionario judicial cometió un delito, lo puede denunciar directamente ante la Fiscalía General de la República. ¿Y qué más significa esto? Bueno, significa que en los casos en donde el tribunal no pueda actuar directamente contra algún funcionario judicial, puede promover ante la Cámara de Diputados el juicio político para que se le destituya, se le quite el fuero, se le destituya, se le inhabilite y en su caso pueda quedar a disposición de un juez en caso de que sea consignado su caso por el Ministerio Público. En la columna de la derecha de esta diapositiva 6 vemos lo siguiente. Las sanciones que emita el tribunal podrán incluir, escuche usted, la amonestación, la suspensión, la sanción económica, la destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los magistrados del Tribunal Electoral, que solo podrán ser removidos mediante la promoción de juicio político ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que deberá sustanciar el caso y ponerlo a consideración de la Cámara de Senadores, que convertida en jurado de sentencia resolvería la posible destitución del funcionario judicial. Es decir, a los ministros de la Suprema Corte y a los magistrados electorales no los puede destituir el Tribunal de Disciplina Judicial, pero, atención, puede promover ante la Cámara de Diputados que se les instaure juicio político para que con base en la responsabilidad que les corresponda sean destituidos e inhabilitados para el servicio público. Y si en el camino existe la presunción de que algún ministro o magistrado electoral hubiese cometido un delito, el Tribunal de Disciplina Judicial puede presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República y estar al pendiente de que se le inicie un juicio a esos ministros o magistrados electorales que hubiesen cometido un delito en perjuicio de los ciudadanos. El tribunal evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de circuito y las juezas y jueces de distrito que resulten electos en los comicios que corresponda durante su primer año de ejercicio. Es decir, los magistrados y jueces que van a ser electos en junio, en el transcurso del primer año de su gestión, a partir de septiembre, pueden ser evaluados y deben de ser evaluados por el Tribunal de Disciplina Judicial. Y en la diapositiva número 8 vemos a la señora Celia Maya García, que actualmente es consejera del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano de disciplina que actualmente opera en el Poder Judicial y que va a ser sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, la señora Celia Maya García dijo, yo sí quiero participar en la elección, porque aunque en este momento sea consejera de la Judicatura, quiero también convertirme en magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Ella tiene el número 9 en la boleta y ella es propuesta del Poder Ejecutivo Federal, es decir, de Presidencia de la República, y está actualmente en funciones. Por eso tiene las dos letritas que usted ve en la parte inferior de su foto, PE y EF. También en la diapositiva número 9 vemos al señor Bernardo Batis Vázquez. Él también es actualmente integrante del Consejo de la Judicatura y pretende que la gente vote por él para convertirse en magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Él tiene el número 23 y solamente tendrá antes de su nombre las dos letras que ve usted en pantalla, EF, que significa que está en funciones. Él es un funcionario que ha estado muy vinculado al proyecto de la Cuarta Transformación
desde la época en que Andrés Manuel López Obrador lo nombró fiscal de la Ciudad de México, procurador de la Ciudad de México. Y finalmente, la tercera persona, que actualmente es consejera de la Judicatura Federal y que también pretende ser electa para el Tribunal de Disciplina Judicial, la vemos en la diapositiva número 10, se trata de Eva Verónica de Gives Zárate. Ella tiene el número 2 en la boleta que vimos hace unos minutos, y ella nada más tendrá antes de su nombre las iniciales que dicen EF, que significa que está en funciones en el Consejo de la Judicatura y que quiere ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 154 que el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial es competente para determinar la suspensión de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito que estuviesen involucrados en la comisión de un delito. La suspensión procederá siempre que lo estime necesario el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial en el ejercicio de sus facultades de disciplina y vigilancia, o cuando alguna autoridad ministerial o fiscalía dé noticias de ello, así como a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en contra de este magistrado de circuito o juez de distrito. Es decir, en cuanto reciba notificación el Tribunal de Disciplina Judicial de que hay una carpeta de investigación en contra de un magistrado de circuito o juez de distrito, en ese momento mismo, ejerciendo sus facultades, el Tribunal de Disciplina Judicial lo puede suspender para que se realicen las investigaciones, o en su caso, para que la carpeta de investigación sea consignada a un juez y el juez inicie proceso, si así fuera el caso, en contra de algún magistrado o juez. Como usted puede ver, esto simplifica mucho el procedimiento y es algo que prácticamente muy pocas veces o casi nunca hemos visto en la actual actuación del Poder Judicial de la Federación. En la diapositiva número 12 les muestro a la candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial que llegó a la boleta con el apoyo de dos de los tres poderes. Es la única de las mujeres que llegó con el apoyo de dos de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, que representa la Presidenta de la República, y del Poder Judicial. Ella es Liliana Hernández y ella va a aparecer en la boleta con el número 7. También en la diapositiva número 13 vemos el caso de otro candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial que también llega con el apoyo de dos poderes, con el apoyo del Poder Ejecutivo Federal que representa la Presidencia de la República y con el apoyo del Poder Judicial. Este señor Jaime Santana Turral ha estado muy vinculado al exministro de la Corte, el expresidente de la Corte, que coordinó el comité de evaluación del Poder Ejecutivo, el ministro Saldívar. Jaime Santana Turral ha sido muy cercano al ministro Saldívar, expresidente de la Suprema Corte. ¿Cuál va a ser? Hay otro órgano que también va a ser muy importante en el Poder Judicial, aunque este no va a ser por votación de los ciudadanos, pero cuando usted vea las funciones y atribuciones que tendrá, se dará cuenta de que también jugará un papel muy relevante. Aunque sus 5 integrantes no serán electos por el voto popular directo, el nuevo órgano de administración judicial cumplirá con una función muy importante en el manejo de los recursos del Poder Judicial de la Federación, así como en la definición y modificación de la estructura operativa de ese poder de la Unión. Usted sabe que en este momento, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, el actual Consejo de la Judicatura, el que va a ser sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial y por este órgano de administración judicial, el Consejo de la Judicatura tiene esa doble función: administrar los recursos del Poder Judicial y al mismo tiempo ser vigilante de la disciplina en el Poder Judicial. A partir del 1 de septiembre, este nuevo órgano de administración judicial cumplirá todas las funciones administrativas que todavía tiene el Consejo de la Judicatura. El Pleno del órgano de administración judicial se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 6 años improrrogables.
de las cuales una de las personas integrantes del órgano de administración judicial, una será designada por el Poder Ejecutivo, es decir, por la Presidenta de la República. Otro de los integrantes del órgano de administración será designado por el Senado de la República mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. Y otros 3 integrantes del órgano de administración serán designados por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayoría de 6 de 9 votos. 3 de los integrantes del órgano de administración los nombrará los nuevos ministros de la Corte. Quien ocupe la presidencia del órgano de administración judicial durará en su encargo 2 años y la responsabilidad será rotatoria. Esto lo señala el artículo 100 de la Constitución. Pero veamos cuáles son las atribuciones del órgano de administración judicial. Eso lo tenemos en la diapositiva 16. Dice lo siguiente: son atribuciones del órgano de administración judicial designar a los magistrados para integrar los plenos regionales de entre las personas que hubiesen obtenido mayor votación en los cargos para magistrados y magistradas de circuito en la elección que corresponda. En el caso de los plenos regionales especializados, es decir, los que estén definidos para alguna materia como penal, administrativo o civil, esos magistrados especializados deberán ser seleccionados conforme a la especialidad para la cual fueran votados en los comicios de junio, pero son nombrados estos magistrados de los plenos regionales por el órgano de administración judicial. Ayer le decía que en el país hay 8 plenos regionales, 4 corresponden a la región norte y 4 a la región sur, y son los que resuelven controversias que pudieran ocurrir con criterios de los tribunales colegiados de circuito, que se contrapuntearan estas resoluciones de los tribunales. Van estas resoluciones al pleno regional y resuelve quién tiene la razón. También en la diapositiva 17 vemos otras facultades del órgano de administración judicial. ¿Qué otras atribuciones? También está entre las facultades del órgano de administración judicial determinar el número y los límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide el territorio de la República. Usted sabe que actualmente hay 32 circuitos judiciales, 1 por cada estado de la República. También tiene que definir las regiones a las que pertenezcan, en las cuales ejercerán jurisdicción los plenos regionales, es decir, qué estados están bajo la jurisdicción de los 8 plenos regionales que existen en el país. También este órgano de administración debe designar a los magistrados para integrar los plenos regionales de entre las personas que hubiesen obtenido mayor votación en los cargos para magistrados de circuito en la elección correspondiente. En el caso de los plenos regionales especializados, las magistradas y magistrados deberán ser seleccionados conforme a la especialización para la cual fueron elegidos como magistrados de circuito. Por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de enero del 2023 están en funciones 8 plenos regionales. 4 quedaron incorporados a la región centro-norte y otros 4 plenos regionales fueron integrados a la región centro-sur y atienden diferentes estados de la República. También son atribuciones del órgano de administración judicial determinar el número y en su caso especialización por materia de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación en cada uno de los circuitos judiciales, determinar el número, los límites territoriales y en su caso la especialización por materia de los juzgados de distrito. Ya sabe usted que cuando hablamos de especialización por materia, hablamos la definición de los magistrados de los tribunales colegiados en derecho penal, en derecho civil, en derecho administrativo, según sea el caso. Y también deberán resolver, el órgano de administración deberá resolver la adscripción o readscripción de los jueces de distrito y de los magistrados de circuito. Es decir, el órgano administrativo puede decir si los cambia o no los cambia de circuito judicial. Una importante facultad del órgano de administración judicial
es aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial de la Federación y enviarlo a la Presidenta de la República para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de cada año. Y por supuesto, el órgano administrativo ejerce el presupuesto de egresos de la Federación, así como emite las bases mediante acuerdos generales para las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza. Es decir, es el que cuida el buen uso de los recursos del Poder Judicial. Y hay una figura que es importantísima que depende del órgano de administración. Lo vemos en la figura, en la diapositiva 20. ¿De qué se trata? De los jueces sin rostro. En los casos en que se investigue o procese a alguna persona por algún delito establecido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y, de forma excepcional, resguardar la identidad de las personas juzgadoras conforme al procedimiento que establezca la ley. Esto lo dice el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, si hay un juez que está llevando a cabo un proceso en contra de un delincuente sumamente peligroso, que pueda poner en riesgo su vida, la sentencia que pueda dictar el juez, o que pueda ser sometido a presiones él o su familia, el órgano de administración judicial puede decidir que este juez sea anónimo, que se preserve su identidad para que no sea sujeto a amenazas o atentados. También hay otro dato importantísimo con respecto a las funciones del órgano de administración, y vea usted por qué. El órgano de administración, esto lo vemos en la diapositiva 21, el órgano de administración judicial puede intervenir en los casos de demora de sentencias en materia tributaria y penal. Usted recuerda que a algunos ministros de la actual Suprema Corte, a algunos se le acusó de que tenía guardadito en un cajón de su escritorio el expediente de los adeudos fiscales de Salinas Pliego, el de TV Azteca. Bueno, para evitar que esas dilaciones ocurran, dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice lo siguiente: sin prejuicio de lo que establezcan las leyes en la materia, el Pleno del órgano de administración judicial regulará, mediante acuerdos generales, los procedimientos en caso de demora en la emisión de sentencias en materia tributaria y penal, para garantizar que las sentencias sean expeditas. Y vea usted, este artículo de la Ley Orgánica se refiere a los juicios en materia tributaria y a los juicios de orden penal. En el caso de los juicios de orden penal, el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a justicia expedita. Y dice el artículo 17 constitucional que si una persona asume su responsabilidad y se declara culpable de un delito, se le debe de dictar sentencia lo más pronto posible. Y en el caso de los juicios de carácter tributario, los que se refieren en este caso, por ejemplo, a los impuestos, también el artículo 17 constitucional señala que el plazo para que se dicte sentencia en los asuntos tributarios es un plazo de 6 meses. ¿Y qué sucede si no se cumple eso? Bueno, muy sencillo, se le tendrá que notificar al Tribunal de Disciplina Judicial para que ante el Tribunal de Disciplina Judicial los magistrados, jueces o ministros argumenten por qué la dilación en una sentencia que tenga que ver en materia penal o que tenga que ver en materia tributaria, como son los casos de los adeudos que tiene Ricardo Salinas Pliego. Como usted puede ver, estas son cosas muy importantes que van a pasar ahora que cambie el Poder Judicial de la Federación. Y con esto termino, puntos y comas de este día. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen.